Le dije a mi novio que debíamos abrir la relación, pero solo de mi lado porque él es muy inmaduro para llevar una relación abierta. Él dijo que sí, hasta se ofreció a dejar la casa sola para mi primer encuentro, pero era una trampa y en realidad llevó a mis padres a la casa. Me vi a mí misma parada en la puerta de mi propia casa, en ropa interior bonita bajo un vestido elegido para impresionar a otro hombre, con las piernas temblándome mientras mi mamá me miraba como si fuera una desconocida y mi papá me pedía que explicara por qué quería acostarme con otros mientras el buen muchacho que tenía al lado me esperaba en el sofá. El chico de la app estaba escribiéndome que ya casi llegaba y yo, en lugar de estar abriendo vino, estaba sentada en una especie de intervención familiar organizada por mi propio novio. Gabriel no levantaba la voz, no me insultaba, no hacía drama. Solo repetía con calma lo que yo le había dicho días antes, esa idea que yo había vendido como evolución y que de repente sonaba sucia y vulgar delante de mis padres. Mi hermana Pula miraba al piso, el ambiente olía a perfume barato mezclado con juicio moral. Y yo ni siquiera podía huir al baño porque todos estaban esperando que hablara. En ese momento, con el timbre del teléfono sonando porque el otro chico insistía y mi mamá con los ojos brillosos, entendí que la trampa no fue la relación abierta. La trampa fue haber confiado en que Gabriel era demasiado inmaduro como para reaccionar así. Y, sin embargo, ahí estaba, jugando ajedrez emocional mientras yo apenas había pensado 2 movimientos. Lo irónico es que yo siempre sentí que iba 2 pasos adelante de Gabriel. Desde el principio lo vi como ese novio bueno, cariñoso, que cumple, pero que se conforma con una idea de pareja básica, salidas sencillas, planes tranquilos, fines de semana en casa de sus padres, fidelidad lineal como si el mundo no hubiera cambiado en 40 años. Yo, en cambio, empecé a meterme en todo ese universo de conversaciones sobre relaciones abiertas, podcasts que hablaban de amor libre, artículos sobre cómo los celos eran infantiles y la monogamia una construcción. Cuanto más leía, más sentía que, si me quedaba en la versión clásica con él, me estaba perdiendo algo que otras mujeres sí se estaban permitiendo. La idea no arrancó como un plan, sino como un juego de palabras. Una noche, tirados en el sofá, le dije medio riendo que nos imaginara, dentro de unos años, con una relación abierta súper madura. Él se puso rojo hasta las orejas solo de escuchar la frase y murmuró que no podría, que le daría algo pensar en mí con otro. Ahí lo confirmé, emocionalmente, estaba en pañales para cosas así. A partir de ahí afiné el discurso. Empecé a decirle que lo amaba, que no quería dejarlo, pero que sentía curiosidad por explorar, que había un lado mío que se estaba quedando quieto y que eso, a la larga, podía explotar peor. Le expliqué, muy seria, que una relación abierta solo funcionaba cuando las personas sabían separar sexo de amor, cuando tenían suficiente madurez para no tomarse las cosas como ataques al ego. Le dije, con una ternura que ahora me da risa, que él era muy intenso, muy celoso, muy dado a tomarse todo personal, que todavía no estaba en ese punto. Que en cambio yo sí tenía la capacidad de vivir algo físico con otro sin que eso tocara lo que sentía por él. Lo planteé como si fuéramos un equipo, yo exploraría mientras él se quedaba siendo mi base segura, el lugar al que siempre volvía. La propuesta, en resumen, fue abrir la relación solamente de mi lado. Gabriel se quedó callado mucho rato. Yo lo miraba y pensaba que, si se enfadaba mucho, siempre podía dar un paso atrás, pedir disculpas, decir que había sido solo una idea que se me fue de las manos. Pero no se enfadó. Me preguntó si de verdad eso era lo que necesitaba para estar bien, si seguía viendo un futuro con él. Yo le dije que sí, que justamente por eso se lo estaba diciendo, porque quería honestidad y acuerdos, no engaños. Al final, respiró hondo y dijo que no me iba a detener, que lo único que pedía era sinceridad. Yo interpreté eso como un sí, como un acto de amor grande, casi heroico. Unos días después, fue él mismo quien sugirió la idea de dejarme la casa para mi primer encuentro. Me dijo que así yo no tendría que estar pendiente de hoteles, ni moteles, ni nada raro, que estar en un espacio seguro me haría sentir más tranquila. Comentó que él podía irse a ver un partido con un amigo, tomarse unas cervezas y volver más tarde. Me pareció casi adorable, mi novio, inmaduro, haciendo esfuerzo por adaptarse a mi nivel de deconstrucción. Acordamos un sábado a las 7 de la noche. Yo, por mi parte, hablé con un chico de una app, dejamos claro que sería algo casual, que venía a tomar algo y ver qué pasaba. La semana previa, todo giró alrededor de ese plan. Yo lo vivía como un experimento importante, como si estuviera estrenando una versión más evolucionada de mí misma. Pasé horas eligiendo ropa que fuera justa, insinuante, pero no vulgar. Me depilé, me arreglé el pelo, me compré una botella de vino decente. Le conté a una amiga selecta, la típica que siempre aplaude cualquier cosa fuera de lo convencional, y ella me dijo que estaba siendo valiente, que ojalá más mujeres tuvieran el valor de poner sus necesidades en primer lugar. Cada comentario así reforzaba la idea de que lo que estaba haciendo no era egoísmo, sino coherencia interna. El sábado,
Gabriel estuvo especialmente amable. Me ayudó a recoger un poco la sala, dejó perfumador prendido, revisó que hubiera hielo en el congelador. A las 6:30, se acercó, me dio un beso en la frente y dijo, con una calma que yo interpreté como aceptación plena, que esperaba que mi experiencia me ayudara a estar más tranquila conmigo misma. Luego tomó sus llaves, dijo que se iba y que más tarde me escribía para saber si podía volver o si aún necesitaba más tiempo. El portazo sonó liberador. Me quedé sola en la casa sintiendo una mezcla de nervios, poder y orgullo por haber logrado una dinámica tan avanzada. A las 7:15 sonó el timbre. Me miré rápido en el espejo del pasillo, acomodé el escote del vestido, respiré hondo y caminé hacia la puerta pensando en el chico de la app. El corazón me latía rápido, no tanto por él sino por la sensación de estar cruzando una especie de umbral personal. Giré la perilla con una media sonrisa ensayada, al abrir, el mundo se giró en seco. En lugar de un desconocido atractivo, estaban mis padres. Mi mamá adelante, con la cara rígida. Mi papá justo detrás, con los brazos cruzados. A un lado, casi pegado al marco, estaba Gabriel. Y asomando desde atrás, como si quisiera desaparecer y no pudiera, Pula, mi hermana, con el gesto más incómodo que le he visto nunca. Mi mamá dijo hola con esa voz que guarda para cuando está a punto de romperse pero se aguanta por educación. Mi papá fue más directo. Explicó que Gabriel los había invitado para que yo les contara sobre el nuevo acuerdo que tenía con él, eso de que quería acostarme con otros hombres mientras él me esperaba en casa. Recalcó que les había parecido importante escucharlo de mi propia boca. Sentí que se me vaciaban las piernas. Instintivamente dije que debía de haber un malentendido, que no era tan así, que se estaban mezclando conceptos. Gabriel, sin alterarse, añadió que no había malentendido, que mejor contara tal como se lo había explicado a él, relación abierta de mi lado porque él era muy inmaduro para manejar celos. Terminamos en la sala, todos sentados como en una especie de teatro absurdo. Mis padres frente a mí, Pula en una esquina mirando el celular sin escribir nada, como apagado. Gabriel a un costado, en el sillón, con los codos en las rodillas. Empecé a hablar desde mi zona segura, teoría. Hablé de amor libre, de acuerdos honestos, de cómo la monogamia tradicional generaba infidelidades ocultas y sufrimiento, de que era mejor hablar las cosas y consensuar. Les dije que yo estaba intentando construir algo más honesto, que prefería 1000 veces plantear lo que sentía antes de caer en engaños. Mi papá me dejó hablar unos minutos y luego pidió que quitara todos los adornos. Me dijo que usara palabras simples, que dejara de citar artículos y gente de internet. Quiso que respondiera con un sí o un no a algo básico. Si era cierto que yo quería acostarme con otros hombres mientras seguía con Gabriel, a la vez, no quería que él hiciera lo mismo porque lo consideraba incapaz de manejarlo. El nudo en la garganta casi no me dejó, pero asentí. Murmuré que sí, que en esencia era eso, pero que no lo estaba diciendo bien, que sonaba más feo de lo que era. Gabriel intervino solo para confirmar que fue así como se lo propuse, sin añadir adjetivos. En mi cabeza, en lugar de detenerme a ver la escena desde afuera, empecé a sentirme atacada por un tribunal de gente antigua. Mi papá hablaba de respeto, de reciprocidad, de cómo eso no era un acuerdo, sino una desigualdad evidente. Mi mamá preguntaba en qué momento había empezado a ver a la gente como muebles que podían quedarse quietos mientras yo probaba otras sillas. Yo no escuchaba la metáfora, solo oía reproches a mi evolución. Me repetía internamente que estaban dramatizando porque no entendían, que para ellos cualquier cosa que se salga de la norma es degeneración. Gabriel, que podría haber sacado cosas personales, humillarme, gritar, no lo hizo. Se limitó a decir que él había aceptado de entrada porque no quería perderme y porque pensó que tal vez con el tiempo yo misma iba a ver que no tenía sentido. Dijo que cuando vio que yo estaba organizando todo con la frialdad con la que se planea un viaje, se asustó. Que por eso decidió llamar a mis padres, porque no quería sentirse el idiota en la historia, el inmaduro que se quedaba sosteniendo la vela mientras yo me probaba vidas paralelas. Su calma dolía más que cualquier insulto porque dejaba claro que lo había pensado, que no era un arranque. Yo, en vez de reconocer que quizás se había sentido usado, me sentí traicionada. Recalqué que lo que él había hecho, traer a mi familia, exponerme así, era 10 veces más grave que cualquier cosa que yo estuviera planeando hacer con mi propio cuerpo. Dije que eso sí era manipulación emocional, que me había puesto en el centro de un circo innecesario en lugar de hablar conmigo y ya. Mi mamá le lanzó una mirada rara, como mezclando gratitud y lástima, pero yo solo vi complicidad contra mí. Para mí, en ese momento, eran todos parte de la misma maquinaria que quería hacerme sentir culpable por pensar diferente. La conversación terminó sin gritos, pero con una pesadez que se pegaba a las paredes. Mis padres dijeron que necesitaban tiempo para procesar lo que habían oído, que hablaremos luego sobre muchas cosas, que no iban a tomar decisiones en caliente. Pula se levantó despacio, me dio un abrazo apretado en la puerta que yo recibí rígida,
entre ofendida y avergonzada. Gabriel se quedó atrás, recogiendo 2 vasos que ni siquiera habíamos usado, mientras yo subía a mi cuarto con el celular vibrando en la mano por los mensajes del chico de la app preguntando si todo estaba bien. Me encerré en el baño y me miré al espejo mucho rato. Seguía maquillada, el vestido seguía siendo el mismo, pero ya no parecía el uniforme de una mujer moderna y libre, sino el disfraz de alguien atrapada en una escena ajena. Mi primera reacción no fue preguntarme si me había pasado, sino repetir mi mantra: nadie entiende, todos son retrógrados, nadie está preparado para lo que yo proponía. Era más fácil verlo así que aceptar que, tal vez, lo único que había hecho era colocar a todo el mundo alrededor de mí en un papel que nadie había aceptado interpretar. Comentarios. Usuario Anónimo 1 dice: lo que cuentas no suena a evolución ni a amor libre, suena a que querías tener permiso para hacer lo que te diera la gana mientras tu novio se quedaba quieto esperándote, y encima, etiquetado como inmaduro si no le parecía. Llamar retrógrados a tus padres y a Gabriel porque no aceptan una relación abierta, que solo se abre para ti, es una forma muy cómoda de no ver lo desigual del acuerdo que proponías. Respuesta de la OP. Claro, desde afuera es muy fácil ponerse en modo juez y describirlo de la forma más fea posible. Yo nunca he dicho que Gabriel no pudiera crecer, solo que en ese momento no lo veía capaz de manejar algo así. Si de verdad me hubiera entendido, podríamos haber ido ajustando con el tiempo. Pero prefirió montarse este teatro moral y quedar como el bueno de la película. Nadie se pregunta qué hacía yo con todas esas necesidades guardadas mientras él estaba feliz con pizza y peli, como si eso fuera suficiente para todo el mundo. Usuario Anónimo 2 dice: más allá de que tus ideas sobre la monogamia sean válidas o no, lo grave es cómo trataste a Gabriel. Lo pusiste explícitamente en el rol de base segura que se queda en casa mientras tú experimentas y luego te sorprende que no quisiera ser el tonto de la historia. Que el llevar a tus padres fue extremo, sí, pero es una reacción al nivel de humillación que implicaba para el aceptar tu propuesta tal cual la planteaste. Respuesta de la OP. A mí me parece curioso que todo el mundo se solidarice tanto con Gabriel pero nadie vea que yo fui honesta desde el principio. Pude haber hecho lo que hace la mayoría: engañar, mentir, ocultar. En vez de eso, busqué una forma de no romper la relación y, sí, de explorar algo que me faltaba. Que él no soportara esa honestidad y se dedicara a exponerme delante de mi familia dice mucho de cómo maneja los conflictos. Yo asumo que pudo sentirse mal, pero de ahí a volverlo un espectáculo, hay una diferencia enorme que nadie quiere señalar. Usuario Anónimo 3 dice: dices que en el baño tu primera reacción fue pensar que todos eran retrógrados, no preguntarte si te habías pasado. Eso lo resume todo. No parece que te sintieras realmente mal por Gabriel ni por la situación en la puerta, sino por haberte quedado en evidencia. Tal vez el problema no es que ellos no estén listos para nuevas dinámicas, sino que tú querías que aplaudieran un acuerdo donde solo tú salías ganando. Respuesta de la OP. Obvio que me sentí en evidencia, cualquiera se habría sentido así en mi lugar. Y sí, me dolió que nadie intentara entender lo que había detrás, solo se quedaron con la versión más escandalosa. Es fácil hablar de quien sale ganando, pero nadie menciona que yo también estaba poniendo cosas en juego: estabilidad, imagen, incluso el riesgo de perderlo a él. Si solo buscara ventaja, habría hecho todo a escondidas y ni mis padres ni él se habrían enterado jamás. Yo quise hacerlo de frente y eso fue precisamente lo que todos usaron en mi contra. Actualización 1. La conversación no terminó cuando mis padres se fueron, solo cambió de tono. Apenas la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé con esa sensación pegajosa de haber sido juzgada por un jurado que ni siquiera pidió entender el contexto. Pensé que todo se calmaría con unos días, que al final papá se daría cuenta de que lo mío no era capricho sino una forma diferente de ver las relaciones. Pero lo que vino después no fue una charla tranquila, sino un inventario. A la semana siguiente, me llamó a su despacho con esa voz seca que usa cuando habla de cosas serias. Fui pensando que sería otra reprimenda moral y me encontré, en cambio, con números. Papá tenía una carpeta delante de él y empezó a enumerar todo lo que había estado haciendo por mí los últimos años: una parte del alquiler que él depositaba puntualmente cada mes, el seguro del coche que yo conducía como si fuera algo natural, las matrículas de la universidad que nunca tuve que sufrir como otros compañeros míos. No gritó ni una sola vez, pero cada cifra que mencionaba sonaba como un golpe. Dijo que ahora, después de haber escuchado de mi propia boca cómo concebía las relaciones, entendía que gran parte de ese apoyo había ido a sostener a alguien que ve a las personas como accesorios, un novio que hace de base estable mientras yo experimento, unos padres que pagan para que yo pueda jugar a la vida moderna sin consecuencias. La frase que más se me clavó no tuvo nada que ver con sexo ni moral. Mirándome fijo, sin subir el volumen, dijo que si yo quería una vida moderna, era hora de pagarla yo sola. Que él no estaba obligado a financiar decisiones que lo dejaban a él en el papel del viejo anticuado que paga mientras la hija lo desprecia como retrógrado. Remató diciendo que, a partir del mes siguiente,
dejaría de transferirme el dinero que siempre me había dado para el alquiler y gastos, y que la ayuda extra que tenía en mente para un futuro máster o para una entrada de casa iba a ser revisada. Lo dijo como quien ajusta un presupuesto, pero para mí fue como si me estuviera cortando el oxígeno. Yo intenté, por supuesto, defenderme. Le dije que estaba mezclando cosas, que una cosa era el apoyo familiar y otra mi vida afectiva, que lo que hubiese entre Gabriel y yo no tenía por qué afectar el acuerdo que teníamos él y yo. Le hablé de independencia emocional, de que precisamente todo lo que había propuesto era para no mentir, para no vivir doble vida como tantos que él mismo criticaba. Pero él no mordió el anzuelo. Repitió que no estaba castigándome por leer sobre amor libre ni por pensar distinto, sino por la forma en que trataba a la gente que me quería. Que una cosa era cuestionar la monogamia y otra muy distinta era pretender que todo el mundo orbitará alrededor de mis deseos sin derecho a poner límites. Lo que más me dolió fue que lo dijera delante de Gabriel. No necesitaba mirarlo para saber que estaba escuchando cada palabra, sumando todo a su propia decisión interna. Yo sentía que en ese momento papá se estaba alineando con él, como si de pronto el novio al que siempre vio como demasiado correcto, demasiado tranquilo, se hubiera ganado el título de víctima que había que defender. En mi cabeza, la narrativa era simple. Se habían unido el hombre tradicional y el novio clásico para hacerme pagar una especie de precio por atreverme a proponer otra cosa. No lo viví como un reajuste económico, sino como una forma de disciplinarme. Salí de ese despacho con la sensación de haber sido degradada, no solo como hija sino como adulta. El mensaje era claro: mientras yo hiciera lo que se esperaba, habría dinero, apoyo, planes a futuro. Si me salía del guión, la billetera se cerraba. En ningún momento se me cruzó por la cabeza la idea de que papá tuviera derecho a decidir qué hacer con su propio dinero. Lo único que sentí fue que estaba abusando de su posición para hacerme volver al molde. Convertí todo, automáticamente, en una cuestión ideológica. Yo, la adelantada, siendo castigada por atreverse a vivir distinto. Ese mismo día, cuando llamé a una amiga para desahogarme, lo conté así, que mi padre me había retirado apoyo económico por no ser la hija buena y monógama que él soñaba. Ni siquiera mencioné la parte en la que me había pedido que reconociera lo desigual de lo que proponía con Gabriel. Para mí, lo central era que me estaban cerrando el grifo como castigo. Que me dijera que podía pagar mi vida moderna sola no lo escuché como un llamado a independencia, sino como una forma fina de decirme: o haces lo que yo considero correcto, o te las arreglas sin mi ayuda. Cuando llegó el primer mes sin su transferencia, lo sentí de golpe. Tuve que rehacer cuentas, pensar en gastos que antes ni registraba, aceptar que algunas cosas, básicas, eran, en realidad, lujos sostenidos por él. En lugar de ver eso como una oportunidad para demostrar que podía sostenerme por mí misma, mi reacción fue otra: sentir que me estaban empujando al vacío por haber pensado diferente. En mi cabeza, nunca fue una consecuencia de lo que propuse, sino un castigo por no encajar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: tu padre no te quitó el dinero por leer artículos sobre poliamor, te lo quitó porque vio claro que estabas usando a las personas igual que usaba su apoyo, como base garantizada mientras tú hacías lo que querías. Es lógico que se plantee dejar de financiar a alguien que habla de los otros como piezas reemplazables. Lo mínimo es que si quieres jugar a la vida moderna, aprendas a sostenerla con tus propios recursos. Respuesta de la OP: es muy fácil vestirlo de lección de vida cuando no eres tú la que tiene que reacomodar todo de un mes a otro. Mi padre sabía perfectamente en qué se iba ese dinero, y nunca le molestó mientras encajaba en su idea de hija correcta. En el momento en que mis decisiones afectivas no cuadraron con lo que él hubiera elegido, la solución fue apretar donde más duele, el bolsillo. Que ahora lo llamen consecuencia y no castigo es un giro de lenguaje muy conveniente para todos, menos para mí. Usuario anónimo 2 dice: me llama la atención que en ningún momento pareces ver que sí hay relación entre la forma en que tratas a Gabriel y el hecho de que tu padre decida parar la ayuda. No son asuntos separados. Él te está diciendo que no quiere seguir sosteniendo económicamente a alguien que considera que puede usar a la gente como base emocional y práctica mientras se busca emociones fuera. No te está multando por no ser monógama, sino por la falta de reciprocidad. Respuesta de la OP: la reciprocidad se puede entender de muchas formas. Yo estaba siendo honesta con Gabriel precisamente para no esconder nada. A diferencia de tanta gente que vive engañando, yo puse mis cartas sobre la mesa. Si ahora resulta que ser franca vale menos que mantener las apariencias, entonces no sé qué tipo de reciprocidad se supone que se espera. Que mi padre se sienta con derecho a intervenir en mis acuerdos de pareja a través del dinero me parece más invasivo que cualquier propuesta que yo haya hecho. Usuario anónimo 3 dice: te duele que te diga si quieres vida moderna, págala tú, pero esa frase es probablemente lo más sensato de todo este desastre. Llevabas años disfrutando de comodidades pagando solo una parte del precio. Ahora que toca asumir la otra mitad, lo lees como opresión. Tal vez lo que te molesta no es que te cortaran el grifo,
sino descubrir cuánto de tu independencia dependía realmente de otros. Respuesta de la OP. Por supuesto que duele ver de golpe que parte de tu vida estaba apuntalada desde fuera, pero eso no cambia el hecho de que la decisión vino envuelta en reproches sobre mi forma de amar, no sobre mi forma de administrar el dinero. Si el mensaje hubiera sido simplemente que debía aprender a sostenerme, se habría hablado de otra manera. Aquí lo que se hizo fue usar esa dependencia como herramienta de corrección, y eso, por muy sensato que parezca desde fuera, sigue siendo una forma de control. Actualización 2. Después de ese corte seco, yo no me quedé en silencio. No soy de las que aceptan un sermón y se van a su cuarto a llorar sin decir nada. Si había algo que sentía que tenía a mi favor eran los argumentos, todas esas horas que había pasado leyendo, escuchando, empapándome de discursos sobre nuevas formas de relacionarse. Así que, durante los días siguientes, el chat familiar se convirtió en mi trinchera. Empecé enviando un artículo sobre relaciones éticas no monógamas, con una introducción larguísima explicando que lo que les había dicho no era un invento mío, sino parte de un movimiento real, con gente seria detrás. Cuando nadie respondió, interpreté el silencio como desdén. Redoblé la apuesta. Mandé un hilo larguísimo que hablaba de cómo la monogamia tradicional había causado tanto dolor por la cantidad de engaños que nadie quería ver, y cómo la única salida madura era hablar honestamente de los deseos y establecer acuerdos claros. Añadí vídeos de conferencias, fragmentos de podcast donde psicólogos hablaban de celos, de construcciones sociales, de cómo había que superar los modelos viejos. Cada enlace iba acompañado de párrafos míos acusando a todos de estar tan metidos en sus esquemas que eran incapaces de ver una posibilidad distinta. Mamá apenas reaccionaba. A veces mandaba un emoji neutro o un «luego lo leo», que yo traducía como «no me interesa». Papá solo respondió una vez con un audio corto que me descolocó más que si hubiera gritado. Dijo que no iba a discutir teoría conmigo, que no tenía problema en aceptar que había formas nuevas de vivir en pareja, que no se sentía en la obligación de compartirlas pero las respetaba cuando eran entre adultos responsables. Añadió que su problema no era el concepto de relación abierta, sino el hecho de que, en mi caso, había una persona que claramente quedaba en desventaja y que yo parecía incapaz de verlo. Cerró con una frase que me irritó más que cualquier sermón, que estaba reaccionando a cómo trataba a la gente que me quería, no a los links que enviaba. En paralelo, yo intentaba que Gabriel se sumara a mi narrativa. Le mandaba también algunos de esos materiales, le escribía mensajes largos explicándole que lo que había propuesto no era una licencia para humillarlo, sino un intento de encontrar un punto medio entre lo que yo necesitaba y lo que él podía soportar. Le decía que lo veía como parte de un proceso, que con el tiempo quizá podríamos explorar también que él viviera cosas, que todo se podía ir ajustando. Él leía, lo sé porque veía las confirmaciones, pero no respondía. Ese silencio suyo me resultaba insoportable. Prefería 1000 veces un ataque frontal, un insulto, algo que pudiera usar como excusa para reubicarlo en el papel de retrógrado. Pero no me daba esa salida. Cada vez que me quedaba sola en casa y miraba la cuenta bancaria bajando, me volvía a encender. Tomaba el celular y escribía textos larguísimos acusando a todos de estar sometiéndome a una especie de castigo moral solo porque no encajaba en su modelo. Llegué a decir que si hubiera nacido en otra familia, más abierta, probablemente me habrían acompañado en el proceso en lugar de cerrarme el grifo. Pula intentó intervenir con un mensaje moderado diciendo que me quería, que entendía que estuviera dolida, pero que tal vez estaba mezclando cosas. Yo le respondí con frialdad, acusándola de ponerse del lado cómodo, el de la hija ejemplar que recibe todo sin cuestionar nada. En mi cabeza, ese bombardeo constante era mi forma de defenderme, de no dejar que se quedara fija la idea de que yo era la mala de la historia. Les repetía que no estaba pidiendo permiso para engañar, sino proponiendo un acuerdo honesto. Que me parecía increíble que prefirieran las mentiras decoradas a una verdad incómoda. No veía, o no quería ver, que nadie estaba discutiendo ya sobre teorías de pareja. Para ellos, el debate se había movido a otra cosa, a por qué yo era incapaz de reconocer el desequilibrio brutal entre lo que pedía y lo que ofrecía. Mientras tanto, el silencio de Gabriel se mantenía. No me escribía ni para pelear ni para negociar. Yo me lo tomaba como un gesto de inmadurez, como si no pudiera sostener una conversación adulta sobre lo que había pasado. Les decía a mis amigas que estaba comprobando que yo tenía razón, que él no estaba listo para una relación de ese tipo, que por eso había reaccionado como reaccionó. En lugar de interpretar su distancia como una señal de que estaba procesando todo o tomando decisiones, la usaba para reforzar mi discurso de que todos los que me rodeaban eran estructuralmente incapaces de manejar la complejidad. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, es impresionante cómo conviertes cualquier reacción a tus actos en una guerra ideológica. Les mandas links, teorías, discursos, pero nadie te está debatiendo la existencia de relaciones abiertas.
Te están diciendo que lo que planteaste fue una relación abierta asimétrica en la que tú jugabas y los demás sostenían, y tú sigues respondiendo como si te censuraran por leer libros. No es que no entiendan las nuevas dinámicas, es que no compran tu versión concreta de ellas. Respuesta de la OP. Cuando todo el mundo lleva años repitiendo el mismo modelo, cualquier intento de proponer otra cosa se lee como amenaza. Es muy cómodo decir ahora que el problema no es la teoría, sino mi caso particular, pero en la práctica nadie se abrió a discutir nada. Me cerraron el tema con frases vacías de que un acuerdo tiene que ser equilibrado, como si yo no supiera eso. Lo que yo intentaba mostrar es que hay matices, que las dinámicas no siempre tienen que ser espejo exacto para ser válidas. Usuario Anónimo 2 dice, el audio de tu padre es bastante claro, no quiere hablar de enlaces ni de podcast, quiere hablar de cómo te comportaste con Gabriel. Mientras tú sigas respondiendo con bibliografía en lugar de con autocrítica, no vas a salir de ese bucle. No eres una mártir de la libertad afectiva, eres alguien que propuso un trato injusto y ahora se ofende porque el resto no admira la teoría que usaste para justificarlo. Respuesta de la OP. Autocrítica para ustedes siempre significa bajarse del lugar en el que una está y asumir totalmente el relato del otro. Yo puedo reconocer que la forma en que planteé las cosas quizá no fue la más delicada, pero de ahí a aceptar que todo se reduce a trato injusto, hay un abismo. También hubo falta de manejo por parte de ellos, falta de disposición a escuchar. Y eso nadie parece querer señalarlo porque es más fácil ponerme a mí como ejemplo cómodo de lo que está mal. Usuario Anónimo 3 dice, que Gabriel no te responda no lo convierte en inmaduro, puede ser simplemente alguien que decidió no seguir jugando a tu juego de cambiar el foco una y otra vez. Lo pintas como incapaz de sostener conversaciones adultas, pero él ya habló cuando tenía que hacerlo, llevó la situación a un lugar donde tu discurso sonó sin adornos. Que ahora no quiera entrar en tu guerra de links no es prueba de nada, salvo de que está cansado. Respuesta de la OP. Entiendo el cansancio, pero si de verdad hubiera querido cerrar bien las cosas, habría dado la cara más allá de esa escena. Elegir el silencio también es una forma de posicionarse por encima, como si él estuviera en un plano moral superior y yo fuera la que patalea. Tal vez sí está cansado, pero eso no borra el hecho de que me dejó sola lidiando con el fuego cruzado de mi familia y con las consecuencias prácticas, mientras él se retiraba silenciosamente como si todo esto fuera una lección que yo debía aprender por mi cuenta. Actualización 3. Cuando parecía que la tormenta se había calmado un poco, papá volvió a llamarnos, esta vez a mí y a Pula, a su despacho. Yo fui pensando que sería otra conversación tensa, quizá algún intento de recomponer lo emocional. En cambio, me encontré con un escenario todavía más frío. En la mesa estaba su abogado de confianza, con un montón de documentos y una carpeta gruesa a su lado. Apenas nos sentamos, supe que aquello no iba de sentimientos, sino de decisiones escritas con tinta que no se borra con un par de mensajes. El abogado empezó a hablar con ese tono neutro de quien explica cualquier trámite. Dijo que papá había decidido revisar las condiciones de su testamento y de una posible donación en vida. Lo planteó como algo racional, una reorganización de bienes en función de cómo veía nuestras trayectorias y responsabilidades. Explicó que parte de lo que pensaba dejar en proporciones similares a sus dos hijas se iba a canalizar de otra forma, una porción significativa se pondría en un fideicomiso a nombre de Pula, con ciertas condiciones, y en mi caso, la parte prevista se reduciría y quedaría ligada a ciertos hitos de estabilidad. Lo dijo sin dramatismo, como si estuviera leyendo un contrato cualquiera, pero cada palabra me sonaba a sentencia. Yo me quedé helada. No es que me estuvieran desheredando, pero la diferencia quedaba clarísima. Era como si de pronto alguien hubiera decidido que Pula representaba la responsabilidad y yo el riesgo. Pula, roja de vergüenza, intentó interrumpir, diciendo que no era necesario, que no quería recibir algo que se sintiera como premio mientras a mí me bajaban. Papá la cortó con firmeza. Le dijo que no lo viera como un premio para ella, sino como una consecuencia de mis decisiones. Remarcó que no estaba valorando quién era más querida, sino quien había demostrado ser más estable y previsible en sus vínculos y elecciones. En mi cabeza, todo se tradujo automáticamente en otra cosa, me estaban castigando en vida por mi modelo de relación. Ni siquiera escuché bien la parte de los hitos de estabilidad, solo me quedé con que mi nombre se mencionaba junto a palabras como condicionar, reducir, revisar. Los argumentos de papeles, porcentajes y fideicomisos me sonaban a ruido de fondo. Lo que yo veía era que, una vez más, mi vida afectiva se colaba en espacios donde no debería, decidiendo que tanto merecía de lo que, hasta hace poco, yo daba por hecho que iba a recibir. Intenté defenderme, pero cualquier cosa que decía parecía chocar contra un muro. Les dije que no era justo que se midiera mi responsabilidad exclusivamente por un episodio, que mis lecturas, mis proyectos, mis planes también hablaban de otra Carolina. El abogado, sin siquiera mirarme mucho, respondió que él solo estaba ahí para plasmar legalmente las decisiones de mi padre, no para juzgar motivaciones.
Papá añadió que no estaba reaccionando a la teoría, sino a la forma en que había expuesto a Gabriel y a la familia entera, que el problema no era que yo pensara en relaciones abiertas, sino que hubiera pretendido poner a todos en roles secundarios sin preguntar si querían. Que Pula estuviera ahí, escuchando, lo hacía todo más incómodo. Yo la miraba y veía a la hija modelo, la que no da problemas, la que tiene una relación más clásica, la que no anda proponiendo cosas raras. El mensaje implícito era que ella merecía tener un fideicomiso blindado porque sabía cómo manejar su vida sin poner patas arriba a los demás. En cambio, lo mío debía quedar condicionado, como si yo fuera una apuesta de alto riesgo. Por supuesto, no lo verbalicé así. Si lo hubiera dicho en voz alta, la escena habría sido aún más patética. Me limité a apretar la mandíbula y a repetir que estaban sobrereaccionando, que nadie se muere por una propuesta mal entendida. Cuando salimos de ahí, Pula me quiso abrazar. Dijo que habláramos luego, que no quería que esto se metiera entre nosotras. Yo estaba demasiado herida como para recibir ese gesto sin verlo como condescendencia. Le respondí frío que disfrutara de su fideicomiso adelantado, que al final siempre había estado claro quién encajaba mejor en el molde familiar. Ella intentó decir que no se trataba de eso, que no era una competencia, pero yo ya había decidido que sí lo era. Si los papeles decían que ella era la responsable y yo la condicionada, por algo sería. Para mí, a partir de ese día, la historia dejó de ser algo que se podía arreglar con conversaciones. Ya no se trataba solo de malas caras y silencios incómodos, estaba inscrita en documentos notariales, en porcentajes, en decisiones a futuro que me colocaban oficialmente en una posición de menor confianza. Podía seguir afirmando en voz alta que estaba siendo castigada por pensar diferente, aunque todos insistieran en que no era por eso. Era más fácil sostener esa versión que admitir que, al final, lo que realmente había hundido mi crédito con ellos no fue la teoría, sino la manera en que había puesto a Gabriel en el rol de inmaduro útil mientras yo jugaba a ser avanzada. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lo del testamento y el fideicomiso puede doler, pero es coherente con lo que ha visto tu padre, una hija que toma decisiones que afectan a todos y luego se lava las manos diciendo que es ideología. Si tú misma te presentas como alguien que quiere experimentar sin medir demasiado las consecuencias, es lógico que él no quiera dejar en tus manos la misma cantidad de recursos sin condiciones. No es un castigo por relaciones abiertas, es gestión de riesgo familiar. Respuesta de la OP. Es curioso cómo la palabra gestión de riesgo suena muy elegante cuando se trata de justificar que te bajen de categoría dentro de tu propia familia. A mí me parece una forma bastante sofisticada de decir que confían menos en mí por no cumplir el papel que esperaban. Podían haber hablado de límites, de diálogo, de 1000 cosas antes de pasar directo a los papeles. Decidieron ir por lo irreversible, y eso, por más técnico que se presente, sigue siendo un gesto profundamente cargado de juicio. Usuario anónimo 2 dice, te aferras a la idea de que te castigan por tu modelo de relación, pero lo que tu padre menciona una y otra vez es cómo expusiste a Gabriel, cómo manejaste a las personas, no las teorías que lees. Puedes rodearlo de términos modernos, pero en la práctica te comportaste como alguien que veía al resto como utilería. ¿De verdad te sorprende que eso influya cuando él decide quién ha demostrado más responsabilidad a la hora de recibir bienes? Respuesta de la OP. Lo que me sorprende es que de todo el historial se agarren solo de ese momento para redefinirlo todo. Durante años fui la hija aplicada, la que sacaba buenas notas, la que no se metía en líos. Pero parece que basta una decisión que no encaja con lo que entienden por responsabilidad para que todo lo demás quede borrado. Comprendo que les haya chocado la situación con Gabriel, pero que eso pese más que todo lo demás dice mucho de lo selectiva que puede ser la memoria cuando conviene. Usuario anónimo 3 dice, la escena con Pula lo dice todo. Ella se siente incómoda con lo que está pasando, intenta parar la situación, y aún así tú la conviertes en rival, en la hija molde, que te roba lo que te correspondía. Ni siquiera cuando ella deja claro que no lo ve como premio quieres aceptar que el problema no es ella, sino cómo te perciben a ti. Mientras todo siga siendo una competencia en tu cabeza, va a ser imposible que veas lo que realmente detonó esa decisión. Respuesta de la OP. Cuando en una misma reunión te dicen que parte de lo que pensaban dejarte se irá a un fideicomiso a nombre de tu hermana y que lo tuyo queda condicionado, es difícil no sentirlo como una comparación directa. Yo no inventé esa balanza, me la pusieron delante. Que Pula quiera salir del foco y no sentirse premiada la honra, pero no cambia el hecho de que, a efectos prácticos, quedó colocada en el lugar de confianza plena. Y yo, en el de la ver si maduras. Es normal que duela, aunque desde fuera se vea como una simple reorganización. Actualización 4. Después de la reunión del testamento, la distancia con Gabriel dejó de ser un simple silencio incómodo y se volvió algo definitivo. Pasaron algunos días en los que yo esperaba, absurdamente, que él apareciera con algún mensaje de apoyo, algo que pusiera un poco de balanza frente a todo lo que estaba perdiendo dentro de mi propia familia.
pero lo único que recibí fue una invitación a hablar en un café, un martes a las 6 de la tarde. El tono del mensaje era correcto, casi neutro. Supe de inmediato que no era una cita para arreglar nada, pero igual fui. Cuando llegué, él ya estaba sentado, con una taza delante, esperándome. No había rastro de rabia en su cara, solo una especie de cansancio tranquilo. Me senté enfrente, preparada para defenderme, para explicar por enésima vez que lo que yo había propuesto era un intento honesto de no traicionar a nadie. Esperaba reproches, quizá algún comentario sobre mi padre, sobre lo exagerado de todo lo que estaba pasando. En vez de eso, Gabriel fue directo, pero sin dureza. Dijo que había estado pensando mucho desde aquella tarde en la casa y que por fin había encontrado las palabras que necesitaba. Me dijo que no estaba en contra de las relaciones abiertas como concepto, que sabía que existían, que había leído un poco, que tenía amigos para quienes funcionaban, que no se consideraba tan cerrado como yo lo pintaba, pero que lo que había propuesto conmigo no era eso. Era, en sus palabras, un arreglo en el que yo me reservaba el derecho a explorar mientras lo colocaba a él en el papel del inmaduro que se quedaba en casa, sosteniendo la vela, garantizando la estabilidad. Añadió que no podía sentirse querido de esa forma, que por más teoría que yo usara, en la práctica lo había tratado como si fuera menos capaz, menos adulto, menos persona. Escuchar eso sin gritos, sin dramatizaciones, me desarmó más que cualquier escena en la puerta. Intenté responder que había sido un primer paso, que mi idea era ir ajustando sobre la marcha, que no tenía intención de dejarlo relegado para siempre. Le dije que si él hubiera sido más abierto, tal vez podríamos haber llegado a un acuerdo más equilibrado. Él negó con la cabeza, tranquilo, y me respondió que el problema no era falta de apertura suya, sino que yo jamás había considerado lo que él necesitaba o sentía antes de diseñar el plan. Que le asigné un rol y luego esperé que lo agradeciera. Luego vino la parte que, aunque la esperaba, igual dolió. Me dijo que no quería ser mi proyecto, que no iba a quedarse como base segura mientras yo resolvía mis inquietudes con otros. Que me apreciaba, que había cosas de mí que admiraba, que no se arrepentía del tiempo juntos, pero que no se veía en un futuro donde estuviera siempre negociando cuánto debía soportar para no parecer anticuado. Dijo que esperaba que algún día encontrara a alguien que quisiera lo mismo que yo sin sentirse relegado, pero que él no iba a estar ahí. Sacó del bolsillo las llaves de mi departamento, las puso sobre la mesa y las empujó suavemente hacia mí. No hubo escenas, no hubo lágrimas desbordadas. Solo un cierre limpio, casi quirúrgico. Yo, por dentro, ardía. Pensé, incluso en ese momento, que era otra muestra de su rigidez, de su incapacidad para sostener una conversación verdaderamente incómoda sin salir corriendo. Le dije que me parecía cobarde rendirse así, que tal vez si hubiera sido un poco menos literal podríamos haber encontrado un punto medio. Él sonrió apenas, con una tristeza que parecía más por lo que habíamos sido que por lo que estaba diciendo, y respondió que para él no era rendirse, era decidir no aceptar un rol en el que nunca se sintió digno. Cuando se levantó y se fue, dejándome ahí con las llaves en la mano, sentí una mezcla extraña de abandono y orgullo herido. Salí del café casi de inmediato, llamé a una amiga y le conté que Gabriel no había soportado la deconstrucción, que al final prefería aferrarse a la versión clásica de pareja donde todo es simple y predecible. Lo presenté como alguien que no estaba a la altura de mis procesos, como si la decisión de irse fuera una prueba más de su rigidez. No dije, porque ni siquiera me lo permití pensar, que parte de lo que acababa de pasar era la consecuencia de haberlo convertido, sin consultarle, en espectador obligado de mi libertad. Desde entonces, la etiqueta empezó a pegarse sin que nadie la dijera en voz alta, la chica que quiso una relación abierta solo para ella y perdió al novio que, a ojos de todos, era un buen tipo. En los grupos de amigos, cuando alguien mencionaba a Gabriel, siempre había un silencio raro antes de cambiar de tema. Yo intentaba tomar la delantera y decir que fue un aprendizaje, que ahora sabía mejor con quién podía hablar de ciertos temas y con quién no. Pero el eco de sus palabras en el café seguía ahí, recordándome que el problema no fue la teoría, sino el papel que yo le reservé en mi versión de esa teoría. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, Gabriel te dijo, con una claridad brutal y sin faltarte el respeto, exactamente lo que mucha gente viene señalando, que no estaba en contra del concepto, sino de ser relegado a la posición de base segura mientras tú jugabas con otros. Y aún así, sales de ahí diciendo que no soportó la deconstrucción, como si la única lectura posible fuera que es un cobarde incapaz de evolucionar. Es impresionante la capacidad que tienes para reescribir lo que pasa. Respuesta de la OP, yo entiendo lo que él quiso decir, pero también sé lo que yo estaba intentando hacer. No todo se reduce a quién fue relegado y quién no. Yo también estaba en una posición complicada, sintiendo cosas que no se iban a evaporar solo por complacer el modelo de siempre. Si lo cuento como que no soportó la deconstrucción es porque, al final, eligió la salida más fácil, irse antes que quedarse a negociar algo difícil.
Que lo haya dicho con palabras bonitas no cambia el fondo de la decisión. Usuario Anónimo 2 dice, es curioso que le llames cobarde a alguien que hizo lo más difícil, escucharte, aguantar que lo pusieras como inmaduro y aún así encontrar una forma calmada de decirte que no aceptaba tu trato. Cobarde habría sido seguir fingiendo que estaba bien, quedarse en el papel que le diste y luego engañarte. Lo que hizo fue coherente con lo que sentía, justo lo que tú dices defender. Respuesta de la OP. Coherencia también habría sido decirme desde el principio que se negaba en redondo a cualquier cambio, no aceptar, ofrecer la casa, y luego tirar todo por la borda a la primera situación tensa. Y sí, valoro que no haya optado por la doble vida, pero eso no significa que no hubiera otro camino que no fuera cortar de raíz. Hay gente que se queda a construir algo intermedio, él eligió no ser de esa gente. Yo lo veo como una muestra de que al final prefería la comodidad de lo que conocía. Usuario Anónimo 3 dice, sales del café y le cuentas a tu amiga que él es el que no está a la altura de tus procesos, cuando todo lo que él hizo fue devolverte la llave y negarse a ser parte de un acuerdo donde no tenía voz. Tal vez el problema no es que nadie soporte tu deconstrucción, sino que nadie quiere entrar en una dinámica donde ya esté decidido de antemano quién sacrifica qué. Respuesta de la OP. Por supuesto que cada quien decide lo que está dispuesto a aceptar. Yo también tomé decisiones, y una de ellas fue no quedarme callada con lo que necesitaba. Si para los demás eso implica que ya está todo decidido de antemano, es porque están leyendo la versión más rígida posible de lo que propuse. No niego que me dolió que se fuera, pero tampoco voy a disfrazar su salida de acto heroico. Fue su forma de no meterse en terrenos que le incomodaban, y eso también tiene un nombre. Actualización 5. Con el paso del tiempo, la parte más visible del drama dejó de estar en las discusiones y empezó a notarse en detalles prácticos. El dinero de papá ya no llegaba, el reajuste del testamento estaba firmado, Gabriel no formaba parte de mi vida y la historia de la relación abierta asimétrica se había vuelto una anécdota conocida en ciertos círculos. Podría decir que las cosas se calmaron, pero en realidad se sedimentaron, el ruido se volvió un murmullo constante debajo de todo. Tuve que aceptar trabajos que antes habría mirado por encima del hombro para poder pagar alquiler, servicios y las cuotas del coche. La idea del máster en el extranjero, que alguna vez fue casi un plan asegurado gracias a la ayuda que papá decía que pondría, se desvaneció en números que ya no cuadraban. Cada vez que se hablaba, aunque fuera de manera abstracta, de herencias, propiedades o futuros repartos, el nombre de Pula salía ligado al fideicomiso y al concepto de responsabilidad, mientras el mío quedaba atado a condiciones de estabilidad que todavía no sabía si iba a poder cumplir. En las reuniones familiares, ya nadie mencionaba directamente aquella tarde en la que me hicieron explicar mi acuerdo moderno, en el salón de la casa. No hacía falta. El resultado estaba escrito en documentos, en la ausencia de transferencias, en los silencios cuando se hablaba de ciertos temas. Yo seguía repitiendo, cuando la conversación se acercaba a algo similar, que me habían castigado por pensar diferente, por atreverme a proponer una dinámica que no encajaba en su molde. Algunos asentían por educación, otros cambiaban de tema. Nadie parecía dispuesto a entrar de nuevo en ese terreno. Fuera de la familia, intenté sostener un discurso combativo. En charlas con amigos o conocidos, cuando el tema de las relaciones salía, yo decía que los hombres eran interesados, que todo lo calculaban en términos de que sacaban ellos, que nadie quería apostar de verdad por una mujer si eso implicaba moverse de su zona de confort. Contaba mi experiencia recortada, dejando fuera detalles, poniendo el énfasis en que cuando una mujer intenta salir de la monogamia estricta, la castigan social y económicamente. Algunos me escuchaban con cara de lástima, otros con una incomodidad que se notaba. Sabía que quienes conocían la historia completa estaban haciendo esfuerzos por no señalar las partes que yo convenientemente omitía. En las pocas relaciones que tuve después, el tema del dinero y los acuerdos se volvió un monstruo silencioso. Si alguien era demasiado cuidadoso con no gastar, con dividir todo al milímetro, lo interpretaba como una falta de apuesta hacia mí. Si alguien se mostraba generoso, mi mente saltaba enseguida a cómo asegurar que ese gesto no fuera algo que pudiera desaparecer sin aviso. Yo decía que era porque no quería volver a depender de nadie, pero en la práctica seguía midiendo cuánto estaba dispuesto a invertir cada uno. Los desacuerdos pequeños sobre quién pagaba que se convertían, para mí, en señales de algo más profundo. Y cuando trataba de explicarlo, mi pasado aparecía siempre como un fantasma en la conversación, aunque nadie lo nombrara. Cada vez que hablábamos, aunque fuera de manera ligera, de temas como confianza, compromiso o apoyo mutuo, notaba que algunas personas que sabían algo de lo ocurrido evitaban mirarme demasiado. No necesitaban decir nada. Yo misma era consciente de la ironía. Seguía acusando a los demás de ser calculadores mientras arrastraba la etiqueta de haber sido yo la que convirtió el amor en un esquema donde había base estable, exploración y recompensas. Podía insistir todo lo que quisiera en que lo mío era una búsqueda de justicia y coherencia, pero en algún lugar, por debajo de todas mis justificaciones,
Empezaba a asomar una idea incómoda que no me atrevía a formular en voz alta. Al final, el daño que quedó no fue solo económico ni legal. Sí, perdí dinero, perdí ventajas, perdí un novio al que todos consideraban un buen partido. Pero lo más pesado fue quedarme atrapada en un relato que, aunque tenga huecos y exageraciones, se pegó con fuerza. La chica que quiso abrir la relación solo para ella, que llamó inmaduro al novio que no aceptó ser base sumisa, que vio a su familia recortarle confianza cuando tuvo que demostrar que podía sostenerse sin que otros le hicieran de colchón. Puedo seguir diciendo que fui castigada por pensar diferente, pero hay momentos, cuando me quedo sola, en los que sé que el único lugar donde esa versión sigue sonando completamente convincente es dentro de mi cabeza. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, con el tiempo, todo se acomodó donde tenía que estar, menos dinero fácil, menos apoyo incondicional, más responsabilidad directa sobre tu propia vida. Y aún así, tu discurso sigue siendo que fuiste víctima de un castigo por ser moderna. Es inevitable pensar que, mientras no puedas admitir que la asimetría que propusiste fue el verdadero problema, vas a seguir chocando una y otra vez con versiones distintas del mismo muro. Respuesta de la OP, responsabilidad y castigo no son excluyentes. Que haya tenido que hacerme cargo de cosas que antes no veía no significa que la forma en que se hizo no estuviera cargada de juicio. Puedo aceptar que hubo desajustes en lo que propuse sin por eso tragarme la idea de que todo lo que vino después fue justo y proporcionado. La vida no es tan matemática como quieren pintarla cuando hablan de consecuencias. Usuario anónimo 2 dice, dices que todo quedó inscrito en documentos, pero también en miradas y chistes. Eso es cierto, pero en buena parte se debe a que tú misma mantienes viva la historia cada vez que sacas el tema para presentarte como incomprendida. Tal vez si dejaras de usarla como bandera y empezaras a verla como un error del que aprendiste en serio, la gente tendría menos interés en devolvértela en forma de broma o de duda velada. Respuesta de la OP, no es tan sencillo como decir la dejo atrás y ya. Cuando una experiencia cambia cosas tan concretas como tus oportunidades, tus relaciones familiares y la forma en que te ven, no se archiva como si nada. Si la saco a colación es porque sigue teniendo efectos, aunque a algunos les incomode escucharlo. Que otros se agarren de eso para hacer chistes es problema de ellos. Yo no tengo por qué esconder una parte de mi historia solo para que nadie se sienta incómodo. Usuario anónimo 3 dice, lo más honesto que dices es que, a veces, sientes que la única persona que todavía cree al 100% tu versión eres tú. Tal vez ahí está el punto de partida real, no en convencer a tu padre, a Gabriel o al mundo, sino en atreverte a mirar lo que hiciste sin envolverlo siempre en discursos sobre castigos y modernidad. Mientras sigas necesitándote como heroína incomprendida, te va a costar mucho ser simplemente alguien que se equivocó y siguió. Respuesta de la OP, puede ser que para algunos sea más sano reducirlo todo a me equivoqué y ya. Yo no funciono así. Hay capas, hay contextos, hay cosas que no pueden borrarse en una frase. Si a veces me agarro de la idea de que fui castigada por pensar distinto, es porque también hay algo de eso. Que no sea toda la verdad no significa que sea una mentira completa. Aprender a vivir con esa mezcla es lo que me toca, aunque desde fuera parezca que lo fácil sería elegir una sola versión y repetirla hasta creerla.